lo inventes, que eso no es así. A ver, la Constitución ¿qué dice? ¿Dice eso? ¿Te ha puesto un chifre en el mejor sitio acá? Que no dice eso. A todos. A ver, ¿dónde está regulado? Eso siempre se repite, pero no ¿Ah? se dice. O sea, lo que no está prohibido, prohibido. ¿Ah, sí? A ver, ¿dónde está regulado? Ah, búscalo, porque, a ver, déjenlo que... Lo que pasa, mi amigo, yo sé lo que tú quieres expresar, pero quiero que te hagas responsable de tus propias palabras, porque a veces uno lo suelta con ese tema y yo te voy a decir, una cosa es el principio de legalidad en el derecho penal. Para sancionarlo a mí, tiene que estar establecido en la ley claramente, porque si no está establecido ahí, quiere decir que lo que yo pueda realizar no va a ser considerado delito. Pero, ya, pero eso no, ya, pero eso no dice que hagas lo que quieras. No te dice, lo que no está prohibido puedes hacer lo que quieras. Eso no es así tampoco. Por ejemplo, una duda ahí. En la etapa probatoria, el juez puede interrogar a los órganos de prueba. Pero yo he visto una audiencia en la que el juez interroga al imputado. El imputado no es órgano de prueba. ¿Por qué lo puede hacer? ¿Por qué el juez puede hacerlo? Yo tengo mis discrepancias en ese sentido frente a lo que dicen que no es órgano de prueba. Y yo te voy a decir por qué sí es órgano de prueba. Cuando se abre el juicio oral, ¿qué es lo primero que le preguntan? Si va a declarar o no. No. ¿Qué es lo primero que le preguntan? Ya. ¿Y si dice que sí? Entonces, ¿tiene valor probatorio lo que dice o no? Olvídate lo que te hayan dicho. Te pregunto, cuando él se reconoce culpable, ¿tiene valor probatorio o no? La confesión también puede hacer. ¿Y en la confesión también tiene valor probatorio o no? ¿Y en la terminación anticipada también o no? Sí. Entonces no es tan cierto que con lo que él declara no tiene valor. ¿No? La declaración no es igual que la confesión. ¿Cuál es la diferencia? A ver, si me da bien. ¿Ah? La declaración no se puede utilizar como un medio de prueba, la declaración. ¿Por qué no? No se puede utilizar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es tu nombre? Elías. Mira, Elías, si fuera cierto eso, entonces yo te le diría, ¿para qué, Michi, te tomamos tu declaración? O sea, no tiene ningún valor, chao compadre, no necesitamos hablarte a ti para nada. Yo te digo, todo lo que te han dicho, yo también lo he escuchado, mi profesor también lo ha dicho, pero yo soy bien reacio a que si tú me dices esto es chocolate, primero lo pruebo y digo, ¿me gusta o no me gusta? O sea, por eso para mí que te dicen, no tiene valor probatorio, eso es así. Curiosamente, mi amigo, te voy a decir algo. Si él reconoce responsabilidad, te puedo asegurar que van a validarlo probatoriamente para sancionarlo. Claro, solamente eso no. Pero si él niega la comisión de delito, va a decir, no tiene valor probatorio. Pero por eso que date cuenta tú, cuando hablas de la confesión, claro que sí tiene un valor. Es más, en la terminación anticipada, que él acepte ir a terminación y que se confiese, ¿le dan premio por eso o no? Es más, por eso yo te digo, yo no, ojo, no quiero obligarte a que pienses como yo, pero en el proceso inmediato, mi amigo, el que tú te confieses, ¿tiene valida para que te instauren un proceso inmediato? Sí. Entonces, date cuenta, tu propia declaración te puede conllevar a eso o no. O sea, no es tan cierto que no, mira, tú declaras no va a pasar nada. Lo que tú tienes que tener en claro es que nadie te puede obligar a declarar. Nadie. Tú te puedes quedar calladito. Y punto. Doctor, parece que se está confundiendo las cosas. En el tema del juicio oral, si bien es cierto, el magistrado de acuerdo a la ley tiene la obligación de preguntarte al inicio del juicio oral si tú reconoces los hechos, porque eso es, todos los magistrados aplican en ese momento. Entonces, para poder llegar a una conclusión adicional, es muy evidente que tú reconozcas los hechos, puedes aceptar la pena, puedes aceptar la reparación civil, pero como también te puede decir, no puedes reconocer los hechos y te puedes ir a juicio oral. Lo que está tratando, y lo que yo entiendo de lo que está tratando de decir, es que en la etapa de juzgamiento, cuando nos vamos a un juicio oral que no se ha reconocido los
hechos, interroga al fiscal, interroga al abogado. Ahí es donde dice de que el juez no puede interrogar al juez. Y eso es lo que nos han dicho reiterados diplomados que nosotros hemos venido acá. El juez no puede interrogar al ¿Y por qué no? Él hace preguntas para eso está aclaratorias. en igualdad de ambos, como está diciendo, fiscalía y el abogado. El juez Es que a ver, tiene que actuar con a ver. imparcialidad y tiene que escuchar A ver, de ese pliego interrogatorio. a ver, fíjate. Para terminar, de ese pliego interrogatorio que ha hecho la fiscalía, contrainterrogatorio, la defensa y los demás sujetos procesales que hayan habido, el juez se tiene que dar una idea. Lo que se está tratando de, lo que yo no entiendo es que en la etapa de acusamiento, después de haber interrogado, ¿por qué el juez va a interrogar también al imputado? Eso es lo que yo entiendo. Es que ahí parte la primera pregunta. ¿Tu nombre es, perdón? A ver, Mira, Magali. Siempre que a mí me preguntan algo, si lo sé, lo digo, y si no lo sé, también te digo que no lo sé. Pero jamás en mi trayectoria profesional he dicho, esto es así. Y a la pregunta que tú haces, ¿el juez puede preguntar o no? Yo te diré, sí, pero va a depender en cada caso en concreto. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los límites para preguntar? Entonces, si tu pregunta es, ¿el juez puede preguntar? Yo te responderé que sí puede preguntar. Sin embargo, la pregunta concreta no es si debe preguntar o no. Porque quien te diga que el juez jamás puede preguntar, mira, eso no sé dónde lo habrá sacado el tema de litigación. Pero yo soy juez y, por ejemplo, tú estás estableciendo un aspecto de la descripción como testigo todo y el fiscal no te pregunta y tú has dicho que era la noche toda, yo como juez puedo decir, disculpe una pregunta, porque yo en nuestro sistema yo soy el que voy a resolver. ¿A qué hora era lo que usted está describiendo? 10 de la noche. Y no me salgo de la ruta de la teoría del caso de fiscal, ¿se entiende o no? doctor, una cosa... Pero diferente es que el fiscal no ha preguntado absolutamente nada del tema si ha sido en la mañana, en la tarde, noche, en el cual él ha preguntado cualquier cosa menos eso. Yo sí creo que yo estoy limitado como juez, no le voy a hacer la chamba a él. Él debió haber acreditado eso como un tema de aclaración. Por eso ahí hablamos de los límites. Doctor, ¿me permite? Sí. Es una cosa, las preguntas aclaratorias, después del pliego interrogatorio de ambas partes, es otra cosa que uno interrogue, como usted mismo está diciendo, y ya nos ha aclarado que él trate de sacar cosas que se le ha pasado. Lo que pasa es que si te das cuenta, las normas que regulan el juicio oral en el nuevo código están hechas y parecieran que han sido hechas por jueces. Entonces, jala mucho de lo anterior. Pero tampoco no es cierto, yo te mentiría si te dijera, no, el juez no puede preguntar nada. Es más, ahí viene la pregunta, si el juez puede hacer prueba de oficio o no. ¿Puede hacerlo o no? ¿Sí? Les apuesto que no. O sea, sí puede, pero la mayoría no lo aplica. ¿Y dónde está el fundamento normativo de eso? A ver, les he puesto una caja de pisco. Así, a ver, convénzame. Convénzame. Yo sé que nunca han tenido un profesor cargoso como yo, así que le he dicho, a ver, búscame. No. A ver, Julio. ¿Tú qué te has ido a estudiar a Barranquilla, seguro? No, Medellín. Medellín, qué sitio tan feo, ¿no? Feísimo. Sí. ¿Dónde está eso? A ver, léeme. ¿Y está? A ver, todavía no ayuda, ándate el título que dice prueba. Nociones generales. Yo sé que ahora el código es nuevo, la próxima vez que venga ya lo han leído todo el código. Artículo 3.5. A ver, ¿qué dice? Para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no se haya realizado dicha diligencia en investigación preparatoria, o esta resultara manifiestamente insuficiente, el juez penal de oficio, por pedido de parte, previo debate de los intervinientes, ordenará la realización de inspección o una reconstrucción, disponiendo las
las medidas necesarias para llevarlos a cabo. Tibio, mi amigo, porque eso establece ya la pertinencia probatoria, si te das cuenta, es de parte de un debate. No, hay otra. Fíjate en la parte general de la prueba. ¿Lo ubicaron? En ese mismo 385, segunda parte, ¿Qué dice? el juez penal excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación del nuevo medio probatorio. Si en el curso del debate resultará indispensable, se completamente útil para examinar la verdad. 385, segunda parte. Ándate la parte general de la prueba. Ahí está, dice de oficio. ¿Qué dice? Es que el kit está, cuando uno habla de la prueba de oficio, es, por ejemplo, en Chile se llevó a cabo este tema. Un fiscal estaba procesando a un individuo por violación de una menor de edad. ¿Qué tenía que acreditar el fiscal? ¿Ya? ¿Qué cosa? Era la violación de una menor de edad. ¿Qué tenía que acreditar? Que era menor de edad. Que era menor de edad. Y fíjate que no lo hizo. Entonces uno de los jueces dijo, no, pues, hay que disponer la prueba. Y los otros le dijeron, eso no nos corresponde. Porque ese trabajo es fiscal, no de nosotros. ¿Cómo que no? Y se pelearon entre ellos. Es un caso bien conocido. Porque si correspondía o no correspondía, por ejemplo, de que acredite la edad o no de la víctima. ¿Eso le corresponde al juez o le corresponde al fiscal? 155.3. ¿Qué dice? La ley establecerá por excepción los casos en los cuales se admite prueba de oficio. La ley establecerá por excepción, o sea, la regla no es. ¿Cuál es la prueba de oficio, no es cierto? Ya, ¿y cuál es la ley que dice cuál es la prueba de oficio? Porque no te dice. O sea, si te das cuenta, la parte general de la prueba establece que la prueba de oficio va a ser taxativa. O sea, solamente va a fijar supuestos en los cuales va a haber prueba de oficio. Esto es prueba de oficio. Falta la reglamentación de ese artículo, diría. Es que no hay ley. Entonces, si uno lo mira de ese lado, ¿cae prueba de oficio en el proceso penal? Si te quedas en esa línea, no. ¿Cuál es? Es que ahí viene el detalle, pues, si te das cuenta. Es nuevamente lo que te decía. Tú tienes una parte general lo que habla de prueba y tienes otra parte que otra persona lo hizo. No hay una coincidencia ahí. Y ahí viene el detalle. ¿Cuál aplicas? Yo creo que el límite para la prueba de oficio es que no afecte la teoría del caso en la forma esencial de cada uno de los sujetos procesales. Como el caso que te establecía. Un juez no va a establecer prueba para ver si ha habido penetración, si ha habido amenaza o violencia o minoría de edad. Puede establecerlo para aclarar algunas cosas, pero no para determinar la comisión del delito. Porque si eso es así, en mi concepto él se estaría convirtiendo en fiscal más que en juez. En el caso del Poder Judicial, cuando el juez no ordena alguna prueba oficiosa, le apertura un proceso de lo que era OPA, ¿no? Y inclusive por no ser juez proactivo del caso. Lo que sucede es que hay un detalle, ¿no? El principal problema que hay, y lo digo con todo el cariño del mundo, es que, y me da vergüenza porque yo he estado en otros países y siempre me ha llamado la curiosidad y he preguntado, ¿cuál es el órgano de control que se encarga de ver las irregularidades que comete un fiscal o un juez? Y me viene a mí y dice, ¿y para qué es eso? No, cuando un fiscal o un juez no hace su labor. Bueno, todos consideramos que todos hacen su trabajo. Acá nadie confía en nadie. Pero claro, si es que esa persona no hace su trabajo, su jefe lo va a sancionar. ¿En Perú cómo es? Si te contan. Porque ¿cuántos jueces integran el tema de control? Y es un albur. O sea, si yo fuera juez, por lo poco que yo sé de los procesos disciplinarios que le abren a los jueces, si haces, te abren proceso. Si no haces, también. O sea, en la medida de coerción ya está definido. Si eres juez, mejor
aplica prisión preventiva, porque si no, te va a caer una y te pueden hasta destituir. Entonces, eso nadie se ha puesto a pensar que afecta contra la autonomía del Poder Judicial. Y el principal problema que se da, ¿qué cosa es? Es que, mis amigos, los jueces no son unidos y los fiscales tampoco. Entonces, si a ti te cae la bomba, te dicen, uy, qué pena. Y por dentro, acá hay otro puesto más, o sea. Pero cuando existe ese día, que espero que lo haya, en el cual si tú has dado una decisión, que tal vez yo no la puedo compartir, pero sé que ha sido con absoluto criterio, y todos nos paremos al frente y digamos, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a permitir que se metan con ella porque se están metiendo con todos, otro será el cantar. Lo que pasa es que el abuso se da mientras lo permites, es como la mujer maltratada. Te pegan y tú dices, debe ser por algo, ¿no? Gracias. Es igual acá, te sanciona, te aparta y nadie dice nada. Y lo digo porque hoy le toca al de tu costado y después te va a tocar a ti. Y lo mismo pasa en la fiscalía es exactamente igual. Y por eso, alguna vez cuando he hablado sobre crimen organizado, eso no pasa con la criminalidad. Los criminales no son sometidos a un proceso disciplinario. Ese es el principal problema que tenemos. Pero volviendo al tema, entonces, lo que conversábamos un poco es, si tú revisas la Constitución dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Que es muy diferente que puedes hacer todo lo que quieras. Sino, por eso yo te decía, no es tan cierto esto que el juez es omnipotente. El juez puede llamar al orden de un fiscal, lo puede sancionar, pero no lo puede sacar del caso. Sí, porque él no tiene esa facultad. El juez tampoco tiene, fíjate, la facultad para retirarle la licencia a un abogado. Puede sancionar lo que quieras, pero es su colegio de abogados el que se encarga. Y digo esto por lo siguiente, mis amigos. Ustedes han visto que el proceso inmediato se sacó con la finalidad de combatir la gran delincuencia. Y lo único que ha servido es ¿para qué? Para sancionar omisión de asistencia familiar, conducción de estado de ebriedad, algunos hurtos. ¿En realidad el proceso inmediato ha servido para combatir la delincuencia? Para nada. Yo cuando pregunté por qué tanta efusividad con el proceso inmediato, porque hace buen tiempo yo propugnaba que debería derogarse el proceso inmediato, y si un fiscal quería que presente una acusación directa, me decían, no, es que en Costa Rica funcionan las mismas maravillas. Tuve la suerte de ir a Costa Rica, in situ, preguntarle a un juez de allá. Y me di con la sorpresa, ¿qué cosa? Que la Fiscalía, la Defensoría Pública y el Poder Judicial trabajan en la misma dependencia, el mismo edificio. ¿Por qué creen? Porque dependen de lo mismo. En Perú es así. No es así. Acá cuando empezaron le dijeron al defensor público, flaco, necesitamos abogados para el proceso inmediato. Se rieron y le dijeron, acá no tenemos abogados para los procesos. ¿Cómo le te vamos a dar uno para el proceso inmediato? Ni hablar. La Fiscalía, oye, fiscales para el proceso inmediato. Al inicio como que atracaron y después... Pero el Poder Judicial, ¿qué se hizo? Creó su famoso juzgado de flagrancia, que en Trujillo le dicen de vagancia. Porque claro, al inicio viene un rumbo de casos y fíjate tú cómo somos de necios, porque un juez que estaba, por ejemplo, llevando audiencias para ver si un caso pasaba o no a juicio oral, o otro, que un caso se iba a vencer la detención, le quitaron sus carpetas y se fue al otro. Entonces, al cambiar esos temas, ¿qué crees que ocasionó? Ocasionó que se venzan prisiones preventivas, que salgan los verdaderos delincuentes. O sea, ese tipo de reformas acá en el Perú somos campeones que no te llevan a nada. Porque al día de hoy te pregunto, ¿cuántos procesos inmediatos hay acá? Y eso lo me dijeron de Costa Rica, tranquilo, no te preocupes. Le digo, pero oye, va a llegar un pico y de ahí va a caer. Y ojo, en Costa Rica, a diferencia de aquí, le dan 15 días para preparar a la defensa para el juicio. Acá te dan 72 horas, creo, ¿no? Entonces, olvídate. Además hay otra cosa, en Costa Rica hay el expediente electrónico. Toma tu USB, toma, acá están todas las piezas procesales. Acá tenemos eso.
Y ojo, no te emociones mucho porque el expediente electrónico no implica que desaparece el papel. Implica que lo digitaliza nada más. Entonces, tenemos un buen software, un hardware seguro de poder judicial que va a almacenar todo eso. Entonces, por eso le digo a mis amigos, en mi criterio no tienes posibilidad alguna. Puedes pedir que lo, ¿cómo se llama? Denunciar lo que está haciendo una mala práctica, lo que tú quieras. Es como alguna vez, hay un caso, búsquenlo también, llega el fiscal, medio descamisado, el juez lo mira y le dice que se haga constancia que está con aliento alcohólico. Y suspende la sesión. Claro, el trasfondo de la idea, alguien me ha contado, no sé si sea verdad, dice que el juez antes era el subalterno del fiscal. Y ahora era juez, entonces ahora que era jefe ya. Pero bueno, lo cierto es que el juez sí podría hacer eso, ¿te das cuenta? Por un tema disciplinario. ¿Se entiende? Entonces, pero nuevamente les digo, no hay esa posibilidad. En otros países sí lo hay, aquí no lo hay. Y yo creo, si ustedes son jueces, no deberían de serlo. Porque en vez de aliviar, creo que entorpecen más las cosas. Sobre todo en nuestro sistema, a ver. Normalmente la mayoría de abogados no le dice la verdad a su cliente. Pero normalmente los abogados, ¿qué hacen? ¿Cobran después del juicio o antes? Ya, y si el juez le dice que lo excluye, ¿le va a devolver su plata? Entonces, ¿qué va a suceder? Esto es un tema muy lógico, como yo una vez lo hablaba con algunos jueces. Si tú le dices al imputado que tienes que cambiar de abogado, ¿a quién crees que le va a preguntar el imputado a qué abogado contrata? ¿A quién? No, ¿a quién crees que le va a preguntar? Si yo te digo, cambia de abogado, al juez. O sea, si yo fuera imputado, yo diría, señor juez, entonces dígame quién contrato. ¿Y el juez lo va a decir? ¿Lo puede decir? No, pues no. Entonces, si traigo otro que tampoco no le gusta, Lo va a dejar en indefensión. y ahí viene otra pregunta, fíjate. Cuando esté cansado me avisan, ¿no? Una persona que es abogado, ¿se puede defender solo o no? Eso seguro lo han visto acá también. ¿Sí, no es cierto? Ya, eso es ignorancia pura. No se puede. Te voy a explicar. Viene el detalle. Cuando uno habla del derecho de defensa, el derecho de defensa tiene dos vertientes. Lo que tú señalabas, defensa de derecho material, o sea, mi autodefensa. Y el otro es la defensa técnica. ¿Qué puedo renunciar? A la material, a la técnica jamás. Así no le guste. Te lo digo ¿por qué? Porque en Arequipa se ve este problema. Lo digo porque en Lima se da. Soy abogado, por favor, no necesito otro abogado, voy a ejercer mi autodefensa. Ah, bacán, chévere, sí, ya nos ahorramos ya. Señor juez, en este momento llamo al imputado, que soy yo, voy a preguntarle y responder. ¿Ok? Y yo le preguntaba al juez, ¿y qué pasa si hay un acto de indisciplina por parte de esta persona? ¿A quién votas? ¿Al abogado o al imputado? Porque no lo puedes dejar en indefensión. Entonces te das cuenta cómo te vas creando monstruitos que no tienen asidero. Pero acá en Ica sí se está aplicando también esto. Acá en Ica hay vendimia, en Lima no. Pero está mal aplicado, pues mi amiga, porque ¿qué te quiero decir es? Si tú vas ante la Corte Interamericana y ese caso llega, te van a decir que tú eres vulnerable defensa de derecha técnica. ¿Ya? ¿Qué te cuesta ponerles un abogado? ¿Conocen los jueces para que ¿Perdón? Eso no conocen los jueces ni personas No lo que sé. tienen que- Cuando yo sea presidente de la Junta Nacional de Justicia, otro va a ser el cantar, pero ahorita no te puedo ofrecer muchas cosas. Pero es que viene así. Es que yo te digo, el derecho de defensa tiene dos vertientes. Mira, tú tienes el derecho a defenderte solita materialmente.
Si tú no quieres hablar, yo no te voy a exigir. Ya tienes el derecho, perfecto. Pero yo como Estado, la Convención Americana establece, para que quede clarito, ¿por qué ese terror luminoso no podía ser sancionado por la Convención Americana? ¿Saben eso o no? ¿Por qué qué? No. La Convención Americana la firman ¿quiénes? Los estados. ¿Y quién puede violar entonces los derechos fundamentales? Y si tú dices que Sendero Luminoso viola, ¿qué estás reconociendo implícitamente? Y no lo es. ¿Se entiende? La Convención Americana la firman los estados y se comprometen a dos cosas: a no violar derechos humanos y a no permitir que se violen derechos humanos. Eso es, mira, ese es el sistema de protección regional, eso grafica, pero son los estados. Por eso, si un particular agrede a otro particular, eso no va a llevar a la Corte Interamericana. Pero cuando yo agarro y permito de que no te pongan defensor, yo estoy limitado a tu derecho de defensa, porque como Estado lo estoy permitiendo. Y eso no se puede. Y eso es simple. Porque se establece es, toda persona tiene derecho a contar con un abogado que la sabe, sí. Y es más, lo dice ahí, toda persona tiene derecho inviolable y restricto a que se le informe de sus derechos, a que se lo comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un abogado defensor de su elección, o en su caso por un abogado de oficio. Desde que es citado, o sea, desde que eres testigo, tienes derecho a contar con un abogado. ¿Por qué? Porque antes también te decían aquí, pero si eres testigo, ¿para qué quieres abogado? No necesites que te dicho que no. Y te he dicho que en este país, que es totalmente salvaje, necesitas hasta 2 abogados. ¿Por qué? Porque lo que tú digas y crees que no tiene consonancia. Por ejemplo, tú puedes decir, sí, pues porque yo me llevaba, para hacer más rápidas las cosas, agarraba el carro de la corte, me iba a mi casa a almorzar, de ahí recogía a mis hijos, a mi esposo, y llegaba exacto. Tu buena intención se grafica como un peculado de uso, ¿no es cierto? Ya, pues. Pero si te preguntan algo de eso, alguien te tiene que saber decir, lo que tú puedes decir va a ser utilizado en tu contra. Entonces, ¿tú de testigo puede pasar imputado o no? Entonces, ¿requieres o no requieres? Yo te pregunto, ¿todos los abogados saben derecho penal? Entonces, ¿cómo puedes? Así el que sepa, ¿se puede dar el lujo de no tenerlo? Esto es como jugar fútbol y tener, somos 8 nomás, no importa, tú eres 11, que jueguen 15 por tu lado, nosotros somos 8. Eso no se puede. ¿Estamos o no? Lo que sale en la regla del fútbol, más o menos, hay una cantidad máxima de jugadores que pueden salir. Si expulsan a 6 jugadores, ¿puede seguir habiendo? ¿Por qué no? Porque no se ve un equilibrio. Pues, imagínate, así es en el fútbol, en un proceso penal donde te vamos a condenar, ¿tú puedes aceptar tu propia autodefensa? Eso es absurdo. Yo sé que se da, o sea, eso no me extraña, pero yo creo, como te digo, yo le diría, ¿y cuál es la justificación a ver para que le quites, para que aceptes eso? Es solamente un tema de agilidad y no problematizarte con el tema. Pero en puridad, ¿tú le estás salvaguardando su derecho de defensa? Porque ahí viene el detalle, ¿no? Así que yo sé que se dan, en casos sumamente graves también se ha dado, y ahí van a tener un problema. Porque cuando empiecen a reclamar, ahí voy a ver qué van a decir. Es igual, como alguien decía, en los tribunales sin rostro. ¿Sabes lo que decían los militares? Mira, nosotros, a diferencia del proceso común, tenemos 3 instancias. O sea, el primero juzgado de instrucción, la sala de guerra y el Consejo Supremo de Justicia Militar. Ustedes en el foro común tienen 2 nomás, nosotros somos hasta 3. Además somos más rápidos. Claro, en 3 meses ya te dan cadena perpetua. Y claro, ¿y la condición qué cosa era ahí? ¿Por qué razón era totalmente inconstitucional? ¿Por qué un civil no puede ser juzgado por un tribunal militar?
Por más que, ojo, los miembros del Tribunal Militar, ¿qué son? Son abogados. Porque cada uno tiene un fuero, ¿se entiende? Y yo por eso te decía, la pregunta que a mí me hacían de Arequipa era, doctor, ¿y cómo se resuelve eso? Cuando el abogado quiere interrogarse a sí mismo. Porque ha sucedido, si tú me dices que aquí en Ica se hace, ¿cómo resuelven aquí eso? Cuando el imputado dice, por favor, voy a interrogarme a mí mismo. Sí, tenemos un caso que es bien sonado de funcionarios, tráfico de influencia y todo, que hay dos imputados que son abogados y ellos mismos están ejerciendo su propio y después lo terminan. ¿Y también se interroga? Recién se quebró el proceso y de nuevo empezaba inicio. Ah, sería bacán que se interrogan. Ahí yo quisiera ver cómo... A ver, te voy a preguntar. ¿Cuál es tu nombre? Esta vez. Es igual. Otra pregunta que alguna vez me han hecho. Dado que hablamos de las preguntas, ¿no? ¿Se pueden objetar las preguntas que formula el juez? Hay, entre comillas, profesores que dicen que sí, ¿ah? Así, entonces el juez te va a decir, disculpe, abogado, tiene razón. Al lugar su objeción, voy a reformular. Oye, el juez no se va a rectificar ni con balas. ¿No? Si yo soy juez, yo pregunto como me da la gana. ¿O no? Por eso es que yo sí lo he visto. O sea, objeción, señor juez, no puede preguntar de esa manera, pregunta sugestiva. Ay, gracias, reformulo. Eso es para las partes, o sea. Por eso te digo, a veces uno cuando el proceso penal busca una racionalidad. El proceso penal parte de reglas. Pero donde no hay claridad en la regla, tú no puedes abusar en un extremo o sea, omitir en el otro. No la puedes inventar las reglas. Es como también en su momento se discutía ¿quién está a cargo de la ejecución de la pena o del control de la pena? ¿Quién? ¿Quién verifica la firma? Pero al inicio lo hacía la fiscalía. Y te lo digo esto porque uno de los primeros viajes que hicimos a Huacho, una de las cosas del rollo de preguntas que habían era, una pregunta, ¿y quién se encarga de eso? Nos reímos, pues si la ley dice que se encarga el Poder Judicial. La fiscalía, ya ves, devuélvele todos los casos. Porque en ese momento el Poder Judicial decía, eso está en tus manos, o sea, y la fiscalía se comió el rollo y ellos eran los que hacían el seguimiento, pero eso no es una labor fiscal, es jurisdiccional. Entonces yo te digo, lamentablemente la práctica conlleva a malas prácticas. Y uno cree que así es, porque yo diría, vamos por este tema, y acabemos con este tema, y se han dado cuenta que hay varias cosas que uno puede hablar, pero yo quiero hablar con... ¿Cómo entiendes el derecho de defensa? Esa es la pregunta, ¿cómo lo concibes? ¿Es un tema formal nomás o es un tema de fondo? Porque desde ahí donde tú me lo empiezas a definir, te vas a dar cuenta si puedes permitir que esa persona se pueda autodefender técnicamente o no. Si tú me dices que es formal, bacán, estoy de acuerdo contigo. Pero si tú quieres en realidad que sea algo más de fondo, jamás podrías establecer un tema de autodefensa técnica. No se va a poder dar. Así como igual se ha visto, he visto en algunos casos en los cuales, por ejemplo, el mismo abogado defiende a Pedro y Pedro dice que Martín fue el que cometió el delito y Martín dice que fue Pedro y ambos tienen el mismo abogado. Es totalmente incompatible, pues. Porque ahí sí creas indefensión de uno frente al otro. Entonces, eso sí tú no lo puedes permitir. Y yo sí he visto casos, por ejemplo, que se han avanzado y cuando el juez penal se le ha hecho notar que, por ejemplo, Martín no pudo presentar pruebas porque su abogado defendía a Luis, el juez ha dicho, de verdad, no está regulado en la ley, pero sí en la parte del título preliminar. ¿Se le permitió en realidad tener un derecho de defensa claro a él? No. Y ya la Corte Suprema también lo ha señalado, ¿eh? O sea, no es cualquier tipo de defensa puede estar ahí o no.
Tiene que haber algo que en realidad demuestre que estás haciendo una defensa. Por eso, si tú me preguntaras, yo fuera juez, yo te voy a decir, no le voy a quitar su derecho a que usted no se autodefienda, pero sí le voy a nombrar un abogado. Y su abogado técnicamente es el que va a responder. ¿Por qué? Si tú haces cualquier pataleta, yo te voto en la sala de audiencias. Pero se va a quedar tu defensor. ¿Cómo resuelve con alguien que hace su pataleta? Lo tiene que tener ahí. Y si mira, te pongo otro ejemplo. Tú aceptas esa autodefensa. Si ese funcionario está en prisión y tú aceptas que él te defienda técnicamente, tú tendrías que autorizar lo que se haga en la prisión, por ejemplo, para entrevistar testigos. Porque si no, ¿qué estarías haciendo? Estarías limitando su ejercicio de defensa. ¿Se entiende? Eso es lo que tú crees que va a ayudar, al contrario, te crea más frentes de limitación. Por eso a mí me ratifico que me parece equivocado que se permite ese tipo de circunstancias. Además es como creer ahorrar cuando vas echándole gasolina a tu carro 10 soles por 10 soles. O sea, igual vas a consumir lo mismo. ¿Ok? Solamente para finalizar esto. La interdicción de la persecución penal múltiple. Esto básicamente es que a nadie se puede perseguir dos veces por lo mismo. De hecho, yo he visto casos en los cuales cuando el fiscal archiva un caso, la otra persona dice, ah, tengo una nueva prueba, y presenta cualquier otro papel y busca reabrir la investigación. Eso no se debe permitir porque en realidad estás volviendo a perseguir por lo mismo. De hecho, no es una cosa juzgada cuando un fiscal procede al archivo de un caso, pero sin embargo, mientras no tengas un elemento de prueba nuevo, no se puede reabrir la investigación. Y eso forma parte también del nebis in idem, no dos veces por lo mismo. Claro, si ya fuiste juzgado, sancionado o absuelto, tampoco se permite que puedas volver a investigarte. Y la única excepción a esto es la acción de revisión. Y para que no les quepa duda, la revisión no es un recurso, mis amigos, ¿no? ¿Y por qué no es un recurso? Así es, ya acabó el proceso. Una de las condiciones para que proceda la revisión es que haya un proceso concluido y alguien condenado. Y ahí se legitima presentar como una acción. Por eso es una demanda. ¿Preguntas acá? Espero que se haya cumplido mi objetivo. Esperaba que si venías con 5 dudas te fueras con 1000 dudas. Porque para saber derecho hay que buscar las respuestas no en la ley, no en la casación, no en los acuerdos plenarios, en las instituciones procesales. Porque si no manejas la institución procesal, te puedes ir de cara. Por ejemplo, un acuerdo plenario dice que la terminación anticipada no se puede plantear en la etapa intermedia. Porque la ley dice que una vez presentada la acusación no se puede dar. Así, ¿y qué se puede presentar entonces? Principio de oportunidad. Pero si lee el artículo 2.6 del código, se dará cuenta que la misma prohibición también rige para eso. Por tanto, en un tema de racionalidad, no tiene coherencia. O sea, en pocas palabras, han prohibido la terminación anticipada porque en Europa es así. Por eso, con justa razón, en Huacho muchos jueces dicen, dirá eso el acuerdo plenario, pero para mí, en tanto no se ha realizado la acusación, sí se puede aplicar terminación anticipada. No sé cómo lo harán acá, pero por ejemplo, si yo si fuera juez, sí lo aplicaría igual que en Huacho. Porque en nuestro país, el imputado en realidad se da clara cuenta del problema que tiene cuando está en la etapa intermedia. Porque el abogado lo ha mecido, pues. El abogado le dice, vas a declarar y ya el asunto está solucionado, no te preocupes, ahí se acabó todo. Y va a la etapa intermedia y se pide 10 años para... ¿Cómo que 10 años? Tú me dijiste que no iba a pasar nada, tranquilo, ya del juicio. Y el juez dice, a ver, hablen.
Y ahí es donde un poco entiende la dimensión del problema. Ha habido una modificación a la terminación anticipada, la cual trae como consecuencia que para delitos de feminicidio no se puede aplicar, lo cual es un problema. ¿Por qué creen? Porque va a tardar más condenar a alguien. No se le quiere aplicar la terminación porque quiere que a la persona se le dé la mayor pena posible. Claro, pero en esa búsqueda de la mayor pena también puede lograr una absolución. Fíjense el caso, es un caso que quiero que se vayan reflexionando de esta chica, que este individuo entró al bus, le roció gasolina y la prendió. La teoría del caso de la defensa es que a él no le pueden imputar homicidio. ¿Por qué? Porque él dice, ojo, está determinado que el echarle gasolina y prenderla tuve la intención de lesionarla. Tan así parece, no lo sé, no sé el caso en detalle, que lo que le provoca en realidad la gravedad de las heridas es el haberle rociado el químico. Para apagar el fuego. Eso parece que ha sido peor. Entonces la pregunta es, si tú te vas por un tema causalista, claro que lo puedes responsabilizar a él, pero si no tendrías que verificar, y ahí serían lesiones seguidas de muerte, y la pena es mucho menor. Y claro, no suena bien públicamente, pero si uno lo mira desde el punto de vista del derecho penal, pareciera que los hechos que él ha cometido, es como si yo te atropello y te causo una lesión leve, ¿se entiende? Entras al quirófano y te amputan las dos piernas. ¿Se convierte en lesión grave? No, ¿cómo va a ser? Si escapa fuera de mí. Váyanse pensando. Muchas gracias por haber compartido, por haber participado y por haberse peleado por participar además. Nos vemos en la próxima.